Lo dicho, gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre envejecimiento saludable, que es un tema en el que llevamos trabajando en mi grupo de investigación en la universidad un cierto tiempo a raíz de un proyecto europeo. Y lo que voy a hacer aquí pues, es simplemente plantear algunos dilemas que se nos han presentado a la hora de desarrollar soluciones digitales para las personas mayores, y luego también pues cómo hemos hecho, digamos, de la necesidad virtud para crear soluciones muy adaptadas a esas personas mayores, pero que además resuelvan problemas, en este caso ligados a la salud, ¿no? Todos sabemos que en los últimos años el proceso de transformación digital es en lo que se habla pues, en la prensa, en la televisión, que es todo este proceso que llevamos ya muchos años sufriéndolo, entre comillas, porque yo creo que también lo sufrimos todos, pero también aprovechando sus ventajas, y que ha demostrado pues, ser un pilar fundamental para todo lo que es pues, eficiencia, competitividad, mejora de la calidad de vida, acceso a la información. Es decir, tiene muchas virtudes, pero también tiene sus inconvenientes. A partir del COVID, pues también ha sido una referencia para lo que los políticos pues, han puesto en marcha y que debería suponer pues, la reactivación de la economía, la reactivación en general social después de la pandemia, y basada fundamentalmente en lo digital y también en lo sostenible. Y digamos que con esa frase, que yo creo que ahora mismo que es una de las frases más repetidas, sobre todo en charlas, conferencias y sobre todo en los políticos cuando nos intentan vender la bondad de todas sus iniciativas, que es sin dejar a nadie atrás, ¿no? Pero esa transformación digital pues, ha creado brechas. Esas brechas son pues, diferentes aproximaciones a la tecnología que llevan consigo que haya gente que no accede a la tecnología de la misma manera y, por tanto, no puede beneficiarse de los servicios, de las bondades, de las virtudes que tiene la tecnología. Hay distintos tipos de brechas. Una es simplemente pues, el desconocimiento de lo que es digital. Otra es una brecha social, que significa que, bueno, que si tengo acceso a la tecnología, pues puedo acceder a información, puedo hacer determinadas cosas que si no tengo la tecnología no. Otra es la territorial, que también tiene que ver mucho en nuestra región con esas zonas despobladas donde, bueno, pues el acceso a Internet pues es más costoso, incluso hay pueblos donde ni siquiera tienen pues, banda ancha o tecnologías móviles de banda ancha. Y luego la brecha generacional, que de alguna forma pues, cubre muchos aspectos, ¿no? El desconocimiento de lo digital, pero también algunas otras características que se añaden por el hecho también de esa diferencia generacional con la gente joven, que es la que está desarrollando la tecnología y que fundamentalmente sigue pensando en gente joven como usuarios de la misma. Creo, no sé si conocen, esta señora se ha vuelto viral en los últimos tiempos a raíz de pues, una serie de vídeos en TikTok. Y bueno, yo me he traído uno porque es una muestra clara de lo que significa esa brecha generacional y la facilidad con la que se comunica con la tecnología un joven no tiene nada que ver con el de una persona mayor, ¿no? Espera, que si no se oye no hacemos nada. ¿Me he conectado con mi PC? ¿Eh? ¿Me he conectado con mi PC? Ah. ¿Ya? Bueno, Alexa yo creo que es... casi todos sabemos lo que es este asistente virtual, que es el altavocito que muchos tenemos en casa y que yo reconozco que a muchas personas mayores les sirve para precisamente acceder a la tecnología y comunicarse con ella de alguna forma, o poner música o poner la radio, ¿no? Pero bueno, aún así, yo creo que todos sabemos o comprendemos lo que pasa en este vídeo, porque casi todos hemos tenido que pelearnos alguna vez con uno de estos asistentes virtuales, aunque haya sido por teléfono, ¿no? Alexa, ¿vas a revisar aquí o no? No me lo diréis. Que si vas a revisar aquí o no, Alexa. Tienes que dar el nombre y decir
diré lo que quieras. Oye, Alexa. No, ya te digo. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, te la repito, que se la repito mucho. Alexa. Alexa, no me acuerdo cómo te llamas, yo te se va a ¿qué quieres? Alexa. Dime que quiero que me digas si llueve esta noche. Durante la noche se esperan intervalos nubosos, con temperaturas de alrededor de 14 grados Celsius. ¿Llueve o no llueve? Alexa, ¿qué cojones ahora esa? Me cago en la puta. Pues menos mal que cojones ya tenía y se había puesto un punto de la garganta. Alexa, ¿conoces a Teresa ya? Eso no lo sé. ¿Te conoce todo el mundo? Mira, Alexa, pues yo soy yo, muchas veces no. Solamente que Venga, tú jodas. Bueno, pues este ejemplo, aunque quizá un poco, bueno, pues la edad de la señora y bueno, pues la gracia que tiene implícita, yo creo que es un fiel reflejo de lo que nos ha pasado alguna vez a nosotros y yo reconozco que me sigue pasando siempre que llamo a un servicio, ¿no? Por teléfono e intento hablar con la máquina, intento, bueno, pues hacer que me entienda. También yo creo que se hizo muy famoso hace unos años esta persona porque, bueno, pues lideró una cierta campaña precisamente en contra de los bancos, pues precisamente por el acceso a la información bancaria, pero bueno, tuve la ocasión de verlo en una mesa redonda sobre economía senior hace unos meses y estaba muy disgustado porque a pesar de toda su campaña y la repercusión que tuvo en medios, pues las cosas no es que hayan ido mucho mejor, sino probablemente incluso todo lo contrario. Pero no vamos a decir que esto es exclusivo de las personas mayores. O sea, yo cada vez que en la universidad dicen que van a informatizar un proceso, pues me pongo a temblar, porque no sé a quién piensan ayudar, si van a ayudarme a mí, al gestor que hay detrás, que es el que tiene que en principio hacer el proceso digamos administrativo, o lo que simplemente va a ayudar es al propio programador a hacer las cosas más fáciles, al que hace el sistema, ¿no? Entonces, esto nos ocurre a todos sin necesidad de ser personas mayores, incluso en mi caso teniendo unos ciertos conocimientos o viviendo en este mundo. De hecho, sin ir más lejos, además le saqué una foto el otro día, fui a sacar un billete de metro, a recargar la tarjeta del metro en Madrid, de 10 viajes, y de repente vi que algo que no había visto nunca, que es que hay un botoncito de uso fácil, ¿no? Entonces dije, anda, esto no lo había visto nunca, está ahí en un rinconcillo, que no sé si es que no se fían mucho de que el uso sea realmente fácil, ¿no? Entonces le di, y bueno, directamente no he puesto las fotografías porque me metió en un proceso donde la máquina hablaba un largo rato, me decía que la protección de datos, o sea que sacar el billete de metro se me hacía casi impensable. Total, que volví atrás, cancelé todo y me fui por el método habitual. Bueno, pues el método habitual también lo han cambiado. Entonces toda la pantalla es táctil y aquí me quedé un rato intentando seleccionar los 10 viajes. Yo no hacía nada más que darle con el dedito a los 10 viajes y los 10 viajes no se marcaban. ¿Por qué? Bueno, pues es que en este caso en particular había unas flechitas a la derecha que es que no se puede acceder tocando, sino hay que ir a la flechita para bajar y seleccionar los 10 viajes. Es decir, que al final tampoco es una cuestión de tecnología, sino muchas veces hasta de sentido común, y ese sentido común que no se adapta, que es el de los programadores, el de los que diseñan las soluciones y que no se adapta a las necesidades que realmente tenemos los usuarios. Al final, ¿dónde están los usuarios? Porque en este proceso parece que no están en ningún sitio porque nos cuesta acceder a todas estas herramientas, ¿no? Entonces eso es lo que se intenta abordar, lo que se llama innovación abierta. Innovación abierta es hacer realmente que los usuarios participen en el diseño de todo aquello que se supone que vamos a utilizar y que nos debe beneficiar, porque si no estaremos solucionando problemas que no existen. Muchas veces, ahora que tenemos algún proyecto con Pedro, pues le digo, es que los que sabéis de estas cosas sois vosotros, porque los ingenieros podemos desarrollar un sistema, pero a lo mejor intentamos solucionar problemas que no existen. Entonces tenemos que conocer la voz de los expertos, pero los expertos no necesariamente son médicos, psicólogos, sino son los propios usuarios, porque el usuario es el más experto que conocemos en sus propias necesidades. Yo sé realmente lo que necesito.
luego yo soy el más experto, que no busquen a otro, ¿no? Evidentemente habrá otras facetas de las soluciones, sobre todo ahora veremos en salud, pues que evidentemente tienen que ver con los que conocen las patologías, las enfermedades, con los fisioterapeutas, los cuidadores, etcétera, ¿vale? Bien. Entonces, en el caso de que estos usuarios participen, los usuarios mayores tienen determinadas barreras, ¿no? Y esas barreras son, pues evidentemente, la falta de alfabetización tecnológica, o sea, no conocen la tecnología porque, bueno, pues la tecnología ha avanzado en los últimos años y en esos años pues ya no hemos tenido capacidad de acceder a determinados conocimientos, ¿no? Entonces también nos falta motivación, a no ser que sea una cosa que realmente le interese. Yo me acuerdo cuando mi madre, que no sabía, bueno, pues no tenía ningún conocimiento tecnológico, pues compré la primera vez un vídeo, pues lo aprendió rápido. ¿Por qué? Porque le interesaba grabar las películas, ¿vale? Entonces, si tienes esa motivación, pero claro, no tienen la motivación, dicen, oye, este botón, y de esto significa, este es para que pase despacio, ¿no? Pantalla, pantalla, ¿eso para qué lo quiero? No me sirve para nada. Yo quiero grabar y ver, que es lo único interesante. Entonces, si no damos en el clavo, falta también esa motivación. Y al final hace que diseñemos cosas que pueden tener muchas características, pero que no son usables, porque realmente no se adaptan a mis necesidades. Al final, estos usuarios mayores, estas barreras, pues, están también implícitas ciertas limitaciones que implican el nivel cognitivo, la capacidad física, la capacidad de percepción, la falta de interés sin más, y hace que, bueno, pues rápidamente abandonen cualquier aprendizaje, y entonces la adherencia que tienen al uso de cualquier herramienta tecnológica pues es muy baja. Bien, entonces lo que tenemos que hacer fundamentalmente, pues, pero no solamente pensando, ya digo, en personas mayores, sino en general, en usuarios en general, es que sean las herramientas, lo digital, sea útil, usable y aceptable, es decir, que al final pues me dé una satisfacción suficiente como para poder tener una adherencia, para poder seguir utilizándolo, ¿no? Y para eso lo que se hace en este tipo de aplicaciones, y es lo que hemos aprendido a hacer en estos últimos años, en ese proyecto que hemos tenido a nivel europeo, pues es codiseñar, ¿no? O sea, hacer que las soluciones digitales no solamente las diseñemos con especificaciones generales de lo que tienen que hacer, sino que contemos con los usuarios, con los adultos mayores. Y además, para probar que todo lo que hacíamos lo hacíamos correctamente, lo hemos probado con un sistema de rehabilitación en el hogar, que es lo que hemos diseñado. Al final, aquí debería salir un logo, que es el del proyecto, no sé por qué no sale. Esto es lo que hablábamos antes del cambio de ordenadores. Al final, lo que hemos hecho es un proyecto europeo donde participábamos 36 empresas, universidades, asociaciones. Estaba la Asociación Europea de Sordos, había asociaciones también de la tercera edad a nivel europeo. Había empresas que se dedican a hacer soluciones, robots para asistencia y cuidados en el hogar. Entonces, lo que teníamos también que, aparte de pensar en los usuarios, es darnos cuenta de cuál era la problemática del envejecimiento activo y saludable, ¿no? Y es reconocer que al final envejecer no es un problema, sino todo lo contrario, es una virtud, ¿no? Y que al fin y al cabo es lo que más nos iguala, ¿no? Porque al final todos los usuarios, una vez que alcanzamos cierta edad, pues en ese sentido somos iguales. Algunos hechos sobre el envejecimiento que tuvimos que también tener en cuenta a la hora de hacer una aplicación para salud es precisamente las cuestiones que tienen que ver, según un informe que es el que aparece por ahí arriba, pero bueno, es lo menos, es que debemos asumir cuáles son los problemas de salud de las personas mayores, tanto a nivel físico como mental. También que la jubilación y el aumento de las personas mayores lo que está poniendo encima de la mesa pues es la sostenibilidad del sistema, ¿no? La generación suficiente de economía como para satisfacer pensiones y satisfacer además pues todas las ayudas que necesitan las personas mayores. Y esas necesidades son cada vez más crecientes.
Por un lado, pues sencillamente ese crecimiento, o sea, que hay más población que necesita esas ayudas. Por otro lado, lo que hablábamos antes de la despoblación, la necesidad de movilidad y accesibilidad, es decir, que realmente pues hay una falta de movilidad y accesibilidad en esas personas, con lo cual los servicios remotos tienen que hacerse mucho más importantes y que nos llevan también a redefinir algo que bueno, pues hacen los médicos, que son precisamente los patrones de movilidad de los mayores, y luego también lograr algo que tiene que ver con la parte más psicológica, ¿no? Que no olvidarnos de la cohesión intergeneracional y no aumentar esa brecha intergeneracional que hablábamos antes, ¿no? Bien, ¿qué hemos hecho en este proyecto? Pues en este proyecto lo que hemos hecho es desarrollar una actividad física, una solución digital para hacer rehabilitación física en el hogar, pero teniendo muy en cuenta a quién iba dirigido. Entonces hemos involucrado desde el principio a los usuarios finales. ¿Dónde estaban los usuarios finales? Bueno, en nuestro caso teníamos que desplegar la aplicación en una residencia de ancianos que hay en un pueblecito al norte de Córdoba, ¿vale? Y bueno, pues ahí contábamos con los usuarios. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema es que este proyecto comenzó justo con la pandemia y el acceso, saben todos ustedes que el acceso a las residencias de ancianos pues era imposible, ¿no? Por cuestiones más que sabidas, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que esperar, tuvimos que desarrollar una aplicación que fue la primera que nos demandaron y que no entraba dentro de nuestro... Bueno, no habíamos pensado en ella, pero que luego también nos ha servido para dar esas soluciones de rehabilitación, que es una aplicación de videoconferencia. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en la residencia, la necesidad mayor que tenían era de una forma fácil y sencilla, sin tener que usar un teléfono móvil, hablar con sus familias, ¿no? Y esa fue además la primera motivación y la primera cosa que hicimos, ¿no? Un servicio de videoconferencia que ahora hay 10.000, pero en aquel momento, bueno, pues era muy útil y que permitía además acceder con unas tarjetitas que dábamos y que las acercaban, ahora veremos al sistema, pues conectar con el familiar que quisieran. Las tarjetitas tenían una foto del familiar, querían conectar, ellos la acercaban y automáticamente se comunicaban con él, ¿no? Entonces, había que involucrarlo para saber, en aquel momento esa era la necesidad, y la verdad es que eso es lo que hicimos, ¿no? Luego, la toma de decisiones la teníamos que basar en los expertos, pero los expertos en un sistema como este, que incorpora cuestiones de salud, pues tiene varias vertientes. Una es el propio usuario, pero otro también es el fisioterapeuta que lo acompaña en la rehabilitación física, el que le pone los ejercicios, dice cuántas veces lo tiene que repetir, si alcanza los objetivos pues le cambia la tabla, es decir, él tenía también que tener acceso. Luego los cuidadores, ¿vale? Porque los cuidadores de alguna forma también tienen que estar involucrados en ese proceso, sobre todo en una residencia de mayores. Luego la evaluación de la usabilidad y con expertos y luego con los usuarios finales era fundamental, ¿vale? Entonces, y luego recopilar resultados. Todas esas evaluaciones se hicieron con un grupo de personas a las que se le indicaron pues, una serie de tablas, las que tenían que repetir un número de días determinados. Si no las hacían ese número de días, pues entonces es que la adherencia había sido baja, entonces rechazaban la aplicación. Entonces había mucha encuesta y mucho hablar con los usuarios. Entonces, incluso cuando hablamos con los usuarios, no vale que le digamos, ¿usted quiere el botón grande o pequeño? Y dice, bueno, no lo sé, no, depende, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era ofrecer alternativas. Entonces, le dábamos varias alternativas, las probaba y elegía, porque solamente probando realmente se pueden tomar muchas veces decisiones. Entonces, para soportar estas aplicaciones, pensamos en un kiosco tótem, vamos, en una pantalla grande sobre un soporte, y luego empezamos a ver bueno, pues otras posibilidades hasta que llegamos, y ahora veremos cómo llegamos a ello, a espejos que de alguna forma pues son dispositivos que pueden ser electrónicos, pero que no son intrusivos, que están en casa, que no molestan y que además tenían una funcionalidad para una de las cosas que queríamos hacer, que era para rehabilitación orofacial en personas que habían tenido un ictus, ¿no? Que necesitaban mirarse al espejo. Bien, ya digo, para esto, a pesar de que somos técnicos, somos ingenieros, estos chicos trabajan conmigo, lo que más hicimos fue hablar con la gente.
¿vale? Hablar, hacer entrevistas, ver cuáles eran sus necesidades, ver cómo utilizaban todos estos sistemas en sus distintas plataformas e ir tomando decisiones apoyados en lo que veíamos y en lo que nos contábamos. Este proyecto europeo acaba de terminar. Y entonces dio la casualidad de que dentro del programa este de recuperación europeo, que tiene muchos fondos y que España está poniendo a disposición de algunos programas de investigación, pues tuvimos ocasión de acceder a financiación para un proyecto que le llamamos Miratar y en el que colaboramos precisamente con Pedro, con el Departamento de Geriatría del Hospital de Albacete, ¿vale? Entonces, este proyecto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues aparte de esa aplicación de rehabilitación física, que ahora veremos, pues ampliar, ¿no?, totalmente las posibilidades del sistema, utilizando ya para ello el espejo y además, en vez de en una residencia, intentando incorporarlo y hacer una prueba de ensayos en hogares. De hecho, aquí se va a desplegar en 25 casas de 25 pacientes del Departamento de Geriatría. También se va a desplegar en 25 casas de pacientes del Departamento de Geriatría del Hospital de Getafe, ¿vale? Evidentemente el espejo nos daba posibilidades, había sido una decisión totalmente arbitraria en función de eso que les contaba antes de la rehabilitación orofacial, pero nos dimos cuenta que tenía posibilidades. Y bueno, pues ha variado el prototipo mucho y ahora tenemos unos realmente buenos, pero bueno, al principio había muchos reflejos, había cosas que tampoco eran buenas, pero lo que sí nos ha servido es para crear en un espejo que está en casa, pues un punto de conexión de todas las aplicaciones de salud y la conexión al exterior de un hogar, ¿no?, de una forma totalmente transparente a los usuarios. Lleva todos los posibles sistemas de interconexión, 5G, banda ancha, luego local, para conectarse a dispositivos médicos que hay, ahora veremos algunos, para tomarse la tensión, para pesarse. Toda la información se va recogiendo por el espejo y de alguna forma se va poniendo en un formato, además que es un formato médico que es reconocido a nivel europeo, lo va poniendo a disposición de los equipos médicos, fisioterapeutas, etcétera, para que en remoto puedan ir haciendo ese seguimiento, ¿vale? Entonces, el espejo que tenemos ahora pues es este, que ya no es realmente, hay que verlo en físico, cualquier cosa que hagamos aquí no. Pero además nos permitía también, y empezamos a incorporar otro tipo de aplicaciones, en este caso aplicaciones también de desarrollo cognitivo, ¿no?, de, pues no sé, unir puntos a como pequeños juegos, puzzles que están admitidos por la comunidad científica, eso no nos los hemos inventado nosotros, porque ya digo, nosotros no somos médicos, pero que de alguna forma pues han parecido los que son más útiles para hacer un seguimiento de deterioro cognitivo en las personas mayores. Entonces, vamos a ver qué es como mejor, yo creo que como mejor se ve la funcionalidad de este tipo de soluciones, qué es lo que hicimos con el sistema de rehabilitación física. Entonces, primero lo que teníamos es un sistema de entrenamiento, ¿vale? Luego, la grabación y el seguimiento de la actividad realmente, y luego el sistema de videoconferencia. ¿Por qué hace falta un entrenamiento? Bueno, pues porque no todas las personas somos iguales. Y entonces en un proceso de rehabilitación física yo puedo levantar el brazo más o menos, hay que ver hasta qué ángulo, o la pierna la puedo levantar más o menos. Entonces tengo que establecer hasta dónde puedo levantar la pierna y establecer que eso es éxito. O sea, que de alguna forma me vale con que esa persona haga el ejercicio hasta ese punto, ¿vale? Entonces, ese proceso de entrenamiento se hace, bueno, pues por personas que evidentemente, bueno, pues hacen una serie de ejercicios que el fisioterapeuta que está aquí en la ventanita nos ha indicado, estableciendo los ángulos que de alguna forma van a ser reconocidos por el sistema como válidos, ¿vale? Vemos que hay una barrita ahí a la izquierda, que cuando está en naranja es que todavía no ha sido exitoso el movimiento y hasta que no se pone en verde no lo es. Aquí está el número de repeticiones, porque para unos ejercicios, y depende de la persona, pues el fisioterapeuta puede indicar que necesita hacer 5 repeticiones o 10 o ir aumentándoselas poco a poco en función de la evolución del paciente, ¿vale? Luego, una vez que está grabado o de alguna forma se tiene esa
esa valoración de cuál es el nivel al que debe llegar el ejercicio para cada una de esas personas. Cada persona que entra en el sistema entra con su tarjetita, o sea, acerca su tarjetita y automáticamente se cargan sus datos, ¿no? Porque esto, como digo, lleva funcionando ya un año en una residencia de ancianos y por la residencia, o sea, está puesto en el gimnasio. Y en el gimnasio pasa por allí pues toda la residencia, porque además ha tenido mucho éxito y ya el gimnasio se ha vuelto pues un punto de reunión social, precisamente para jugar con el cacharrito este, ¿no? Entonces, los usuarios, aquí vamos a ver lo que más nos interesaba, no es solamente lo que hacían, sino también cuál era su percepción, ¿vale? ¿Qué es lo que opinan? Yo siempre que pueda vengo. Yo trabajo en el centro privado, he estado 3 años y pico en un carrito, ahora ya me conecto a la tarde, así que me está haciendo mejorando mucho. Yo digo que las personas tienen que ser un poco con más menos control. Yo quiero enseñar un poco cómo va eso. Que si no tuviera que ir a la vista, mucho mejor la vida, porque no te va a parar, ¿eh? Siempre te dan ánimo, te dan a las personas que valorar con ellos. Cuando se enamoran, ¿por qué no? Yo estoy dispuesta a todo. Ahora lo hicieron mañana, no me pasado. Esta es la opinión de la fisioterapeuta. Y ellos pues analizan un poco más de ellos, hacer el sistema de forma única de hacerlo y nosotros podemos tener lo que es la mejora, la evolución, adaptarme personalmente a cada una de las rutinas, física y hablando. Y yo creo que tanto para ellos como para nosotros es muy positivo. Entonces, eso te digo, la presentación está siendo muy buena, algo novedoso, algo que ellos pues se preocupan por aprender y yo lo veo, quizás al principio les va a costar y van a tener que practicar, pero no creo que tengan un problema. Bueno, en general la experiencia ha sido buena, ya digo, lleva funcionando un año y ahora lo hemos instalado también en otra residencia de ancianos, un piloto ya del espejo y también de momento las opiniones que tenemos son muy buenas, ¿no? Y por último, bueno, como han visto ya en el vídeo se veía que en un momento dado se puede pedir asistencia de la fisioterapeuta porque para una persona mayor también es importante una relación cercana y ver que si tiene algún problema pues esa persona está cerca. Lo que hemos incluido en el proyecto Miratar pues ha sido toda también una serie de elementos alrededor para medir constantes vitales de una determinada persona. Son dispositivos electrónicos que se conectan automáticamente, no hay que hacer nada, o sea, pasando por delante del espejo, el espejo sabe los datos que tiene que tomar, a partir de qué fecha tiene los últimos y actualiza toda la información pues, de pulso cardíaco, respiración, bueno, el tema de las... Hay una pulserita de estas electrónicas que va recogiendo toda esa información y luego también la toma de tensión, que esa, bueno, pues tiene que hacerla cada cual. Y luego, pues esa persona no tiene que preocuparse de esos datos, pero esos datos los recoge automáticamente el médico fisioterapeuta para hacer el seguimiento. De hecho, aquí es un ejemplo de una señora que ya tiene instalado el sistema en su casa y que el dispositivo para medir la tensión automáticamente, una vez que ha medido la tensión, se conecta a través del espejo, manda la información al médico y el médico detecta y además tiene puestas unas alarmas que cuando pasa por encima de un determinado valor, pues le pita la alarma para que sepa que algo no va bien, ¿no? Y eso... Esto que te has tomado la tensión y la tienes un poquito alta.
he visto que tenía la tensión un poco alta. ¿Estás haciendo la dieta que te mandé de ejercicios? Bueno, esta semana me he descuidado un poco. No te preocupes, Ángeles, la semana que viene vemos cómo andas. De acuerdo, doctor Rivera. En el caso de la monitorización del hogar, también creemos que tiene un impacto evidentemente en la vida de las personas mayores y por tanto hay que controlarlo y monitorizarlo. Sobre todo si esa persona mayor vive sola y necesita pues un respaldo de un cuidador, una cierta vigilancia. Y entonces lo que hacemos es detectar cuáles son sus patrones de vida en su casa, cuántas veces pasa por la cocina, si enciende o ha dejado encendido el microondas o el horno o cualquier otro electrodoméstico, si de repente pues no se mueve, pues no pasa por ninguna habitación y eso es un signo de alarma. Y entonces lo que hacemos es monitorizar toda la casa y calcular esos patrones de vida de esa persona en su hogar habituales para detectar anomalías y por tanto lanzar alarmas y permitir a los cuidadores pues estar al tanto de lo que pasa. Luego un problema importante es el de las caídas. Todos los sensores que habíamos visto de caídas para personas mayores eran bastante poco precisos, ¿no? Entonces hemos desarrollado nosotros uno, que es este que aparece aquí a la derecha, que como es muy chiquitito y que de momento nos está dando muy buenos resultados, pero nos está dando muy buenos resultados en caídas bruscas y las personas mayores pues a veces no se caen bruscamente, sino que bueno, es como que se deslizan, ¿no? Entonces para eso, por ejemplo, para las caídas desde la cama, también hemos desarrollado pues, unos sensores que ponemos a lo largo del soporte de la cama para detectar si esa persona está en el centro de la cama, si está sentada, si hay un cambio brusco en la presión que miden esos sensores para saber qué es lo que está pasando. El vídeo bueno, tiene que ver con las caídas bruscas, que es donde hemos medido la precisión, porque evidentemente es importante, pero evidentemente el que se ha caído no es una persona mayor, sino uno de los que trabaja conmigo, muy jovencito y capaz de levantarse rápidamente, ¿no? Pero bueno, es un cacharrito muy pequeño y que nos da una precisión muy buena y sobre todo nos da falsos positivos, es decir, que nos diga que se ha caído cuando no se ha caído, ¿no? O al revés, perdona, ese justo es el menos importante, que nos diga que no se ha caído cuando se ha caído, ¿no? Y automáticamente, una vez que se detecta la caída, se hace una videollamada, ¿no? Bien sea a través del espejo, bien sea a través del móvil, como decida el usuario, y a partir de ahí pues el contacto de emergencia pues, ve o visualiza qué es lo que está pasando o por lo menos intenta contactar con la persona y ver si todo sigue bien. El último ejemplo es el de las videollamadas, que como ven eso es un prototipo inicial de espejo, el que hay ahí a la izquierda, que estaba en la residencia de ancianos, ya digo que eso ha variado, pero lo que hacemos bueno, pues es tener acceso a través de dispositivos de estos que se aproximan e identifica bueno, pues que se intenta acceder al sistema, pues tanto para acceder al sistema a una persona como luego a través de tarjetas y con las fotos de sus personas de contacto, pues realizar las videoconferencias que quiera, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Este es un trabajo que además hizo una chica, una estudiante de la escuela, y además se lo instaló a su abuelo que vive solo en un pueblecito de Ciudad Real. Dígame, Dionisio. Vamos a hacer una cosa, voy para allá, ¿vale? No te preocupes,
Bueno, ¿cuáles son también, sin duda, otros aspectos, aparte de la funcionalidad, y aparte de que la funcionalidad sea útil, usable y aceptable por el usuario? Evidentemente hay otros temas que confluyen en este tipo de aplicaciones y que tenemos que sopesar a la hora de desarrollarlas, como son los temas de protección de los datos de carácter personal, la confidencialidad, que las comunicaciones sean seguras, que los datos médicos no estén accesibles a todo el mundo, sino solamente al personal médico que apoya a esa persona. Y entonces, pues es algo que tenemos que ver, y últimamente además también es muy importante el uso ético que se haga de toda la información que se tiene, porque digamos, hay una cierta preocupación en que las nuevas aplicaciones estas de inteligencia artificial pues puedan utilizar los datos con fines pues no deseados, ¿no? Entonces el uso ético de alguna forma de todas las soluciones digitales va a ser un elemento esencial a la hora de determinar el desarrollo de esas aplicaciones e incluso la posible certificación por terceros de que esas aplicaciones cumplen con unas normas éticas adecuadas para la función que realizan. Al final, de lo que se trata es pues, de crear un cierto humanismo tecnológico, es decir, que le demos, como en la viñeta aquí, le demos vida a los robots, le demos vida a la tecnología, en vez de que la tecnología nos la quite a nosotros, ¿no? Como también está sucediendo en estos días, y yo creo que todos somos conscientes de que está pasando. Bueno, para finalizar, tenía un vídeo de un programa en la 1 que bueno, está accesible, ahora dejaré, y por si quieren consultarlo, tenemos todos los vídeos puestos en YouTube. Entonces, no sé hasta qué punto son tecnólogos todos los que están aquí, pero bueno, yo dejaré la referencia porque es un poquito más largo y creo que me he pasado ya a lo mejor de tiempo. Entonces, prefiero que iniciemos un debate o que me hagan las preguntas que quieran y dejo que puedan ver este programa, incluso a lo mejor lo vieron en su momento, que está, ya digo, colgado en Internet. Por último, pues simplemente, como nos preguntan mucho por el tema del espejo, bueno, pues nos referimos siempre a esta frase de una psicóloga activista norteamericana, que al final, bueno, la vida es como un espejo, si le sonreímos, pues nos devuelven la sonrisa, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener un espejo, ¿no? Y nada más, eso es todo. Aquí aparecen mis datos, ya digo, hay un canal de YouTube para ver todos estos vídeos y muchos más que tenemos por ahí colgados de distintos programas, también de la televisión de Castilla-La Mancha, en fin, de distintos programas y también una chica que trabaja conmigo, María José, fue allí con su padre al programa este de, ¿cómo se llama?, Ramonchu, que hay en televisión Castilla-La Mancha, y también tuvimos allí un pequeño debate con él sobre la utilidad y sobre todo sobre la necesidad que hay de que, pues en ese caso, el gobierno regional financie este tipo de soluciones digitales para la salud.